Bueno, yo siempre tuve en mente estudiar en la Universidad Católica, ¿no? Ingresé a estudios generales con la idea de hacer literatura, porque era un lector insaciable y un tipo con cero calle. Toda mi experiencia procedía de los libros. Entonces ingresé acá con la idea de hacer literatura, eventualmente escribir. Pero ahí es donde me crucé con la calle, en la Católica. En realidad quizá lo que más me aportó la Católica en los primeros años fue el conocimiento del mundo real, ¿no? De la gente, experiencias diversas. Me comencé a interesar mucho el cine, recién, el cine y el periodismo. Y el año 83, cuando estaba terminando letras, se inauguraron nuevos canales de televisión en el Perú. Se inauguró Canal 2 y se inauguró Canal 9. Un amigo mío de la de Lima, que había estudiado comunicaciones, había entrado como camarógrafo a Canal 9, camarógrafo de prensa, y me dijo que en el 9 estaban buscando asistentes para prensa, porque en esa época se grababa con 3/4 de pulgada. Entonces los camarógrafos salían con una cámara bastante pesada, que además estaba atada por un cable multipin muy delicado y frágil, a una casetera que pesaba unos 12 kilos. Y necesitaban un asistente que caminara detrás de ellos con esta casetera. Y así fue como el 83, terminado letras, yo ingreso a trabajar a tiempo completo al noticiero del 9, recién inaugurado, y mantengo mis estudios en la universidad y me decido por antropología como formación. Recuerda que no había comunicaciones en ese entonces. Y por otro lado, me interesaba muchísimo la antropología, ¿no? A la cual había llegado un poco por ese recorrido vital que resumí. No sé cómo hubiera sido si hubiera estudiado comunicaciones, la verdad, pero la antropología lo que me dio fue instrumentos para entender mejor mi país, ¿no? Si bien yo ya había hecho un poco de calle en la universidad, seguía siendo un chico pequeño burgués, perteneciente a una clase social, a una etnia, a un grupo cultural bien restringido. Y nuestro país es muy diverso, es muy rico, y desde un hogar de clase media profesional en Miraflores es difícil hacerse una idea de esa riqueza, ¿no? La antropología me ayudó muchísimo a conocer el Perú. Felizmente el año 90 postulé una beca, tuve la suerte de obtenerla y pedí la beca para estudiar cine. Y me fui un año y medio a Estados Unidos a una maestría en cine en San Francisco. Y creo que eso también fue muy útil en mi formación, porque por un lado sistematicé los conocimientos audiovisuales que había adquirido en la práctica trabajando en Canal 9, pero por otra parte me ayudó a ver con un poco de distancia toda esta experiencia tan intensa y tan rápida que había ocurrido en mi vida en los últimos 6, 7 años, ¿no? Quizá el cargo que a mí más me ha llenado y satisfecho ha sido cuando trabajé en Canal 7 como asesor de la presidencia del Consejo Directivo. Esto fue a partir de noviembre del año 2000, cuando Fujimori todavía era presidente y Montesinos ya se había fugado del país, habían comenzado a aparecer los Vladivideos. Y había un momento de, acefalia, de falta de cabeza en el gobierno. Fujimori estaba escondido en el Palacio de Gobierno hasta que huyó. Y en el Canal 7 había una libertad muy grande para hacer reformas. Lo que yo en ese momento llamé la primavera de Praga. Y como asesor del Consejo Directivo y en ausencia de gerente de televisión, en la práctica yo fui el productor general del canal durante 6 meses, por lo menos. Transformamos el noticiero del 7 confirmado entre agosto y diciembre, al punto que en diciembre del 2000 en todas las encuestas el noticiero con más credibilidad era el de Canal 7. Acuérdate que todavía los canales estaban en manos de la gente que había estado recibiendo millones de parte de Montesinos. Creamos lo que se llamó la franja cultural, convencí a muchos intelectuales que participaran de esta renovación de Canal 7, a pesar de que Fujimori todavía estaba en el poder, prometiéndoles que iban a tener toda la libertad del mundo, y creo que ninguno de ellos puede quejarse. Aunque sería injusto decir que no hay un empate en realidad con No Apto para Adultos Napa, un noticiero para adolescentes que fundé y dirigí desde el 2007 al 2009, un programa de televisión que salió en televisión local, canales locales de televisión, formato nuevo, inédito en el Perú, que promueve una ONG holandesa y que le fue muy bien en aceptación de su público objetivo, medido por IMACEN, en encuestas,
le fue muy bien en recepción de parte de los colegas, de los medios y en premios nacionales, internacionales, y que es otro orgullo y otro gusto, ¿no? Que yo sin lugar a dudas te diría que el momento más difícil para el periodismo de los que yo he vivido es este que estamos viviendo ahorita. Aún más que el fujimorismo, porque en el fujimorismo, como te digo, quienes teníamos principios podíamos distinguir, apartarnos, protestar donde hubiera espacios. Quienes no los tenían se vendieron y siguen ahí en la televisión y en los diarios, ¿no? Entonces yo me reafirmo, este es el peor momento para el periodismo, por lo menos en el Perú. Creo que cuando habían menos facultades de comunicaciones y periodismo, el nivel del periodismo era mejor. No estoy haciendo una relación causal, pero sucede que con la mayor cantidad de facultades de periodismo y de personas que estudian periodismo, se ha dado en paralelo un proceso de deterioro del trabajo periodístico. Me es difícil evaluar la formación periodística. No creo que sea importante para ejercer el periodismo. Creo que los mejores periodistas en este país se han formado en otras profesiones y se han hecho periodistas en el trabajo. Hoy en día veo a mucha gente egresar de facultades de periodismo sin tener una idea siquiera de lo que es el interés público o para qué nació en algún momento el periodismo, por qué en algún momento mereció el título de cuarto poder eso me parece a mí que dice mucho de lo que puede aportar una formación cuando se queda en las aulas y los libros y cuando no saca las consecuencias políticas, en el sentido amplio del término, que tiene el ejercicio de la profesión. No creo en el periodismo apolítico y aséptico que se puede aprender en un aula, ¿no? Hay tanto por hacer. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría volver a tener posiciones de decisión en canales de televisión, ¿no? En algún momento, volver a la televisión abierta, pues, a pesar de que los espacios se restringen cada vez más para ideas que se salgan del molde. Me gustaría en algún momento volver. Creo que hay, como te digo, esta es una etapa muy difícil para no solo el periodismo, sino la comunicación en general. Y hay que demostrar, hay que tener la decisión de presentar alternativas y demostrar que, digamos, no solamente el escándalo y digamos, lo que se ha demostrado que vende es lo único posible de hacer y que va a tener aceptación. Me gustaría contribuir a que podamos salir de este estado de cosas, particularmente en la televisión y en el periodismo en televisión, en el cual, al cual nos hemos conformado y del cual no estamos avanzando mucho y que se parece muchísimo al que se vivía durante la época de Fujimori, a pesar de que nadie lo destaque, ¿no? Y que nos felicitemos de vivir en democracia, pero contribuir a que se democraticen los medios de comunicación.